Bueno, ahí se ve ya mi presentación, ¿verdad? Así es. Así es, ya. Bueno, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy el doctor Germán Navarro, también egresado del majestuoso Hospital Ignacio Zaragoza. Estoy en León, Guanajuato, me dedico a la medicina privada nada más, no, ahorita no estoy en institución. Y bueno, hice un fellowship en cirugía plástica facial y feminización con el doctor Torres Vasconcelos. Y actualmente soy R2 de la especialidad de cirugía plástica facial, avalada por la Universidad de Querétaro. Y, y bueno, pues prácticamente toda mi práctica clínica la enfoco a la cirugía plástica facial, sobre todo a la rinoplastía, que es mi cirugía favorita. Pues acá andamos en León, Guanajuato, para cuando gusten venir, aquí tienen su casa. Y pues la verdad, yo sí me siento muy orgulloso de haber egresado del Hospital Ignacio Zaragoza. Aprendí muchas cosas. Bueno, en mis tiempos había mucha cirugía, no sé ahorita, obviamente por la pandemia creo que se ha bajado mucho. Pero sí con el maestro y todos los adscritos, el doctor Pineda, la doctora Rueda, la doctora Sotelo, pues me enseñaron muchas cosas. Estoy profundamente agradecido por ello. Entonces, ¿cómo ve, maestro? ¿Ya doy inicio al tema o cómo ve? Y ya, claro. ¿Sí? Ok. Bueno, el tema que les voy a platicar el día de hoy es acerca de la estabilización de la base nasal como tal, la punta nasal, ya que pues es un tema muy importante, ya que pues en la cirugía plástica de la nariz, algo de lo que es sumamente importante es darle fuerza a la punta para que no se nos baje en el posoperatorio, ya que sucede con mucha frecuencia que se nos llega a bajar la punta un 20, un 30% de lo que nosotros estabilizamos, subimos, proyectamos y definimos, ¿verdad? De todo eso va a haber una pérdida de un 20%. Entonces, existen miles de técnicas. De hecho, la punta y el óvulo como tal es el área que más técnicas hay de rinoplastía, lo cual nos dice que, pues, cuando hay muchas técnicas para abordar una cosa, quiere decir que no hay una sola que compruebe que sea la mejor. Entonces, todas son buenas, solo hay que saber usarlas y acomodarse con su técnica preferida. Antes de hablar de algunas técnicas, como por ejemplo el strut, la extensión septal y el lanza banner que se está poniendo ahorita de moda, pues quisiera primero, pues ahora sí que repasar algunos conceptos de los injertos. Los injertos los podemos clasificar en estructurales y en injertos del contorno. Y la diferencia va a ser para, más que nada, a qué rol van a ir cada uno de estos injertos, qué rol van a desempeñar cada uno de estos injertos. Por ejemplo, los estructurales, su rol va a ser de soporte, le van a dar soporte a la estructura de la punta. Y como tal tenemos el strut, los postes, el poste flotante y el poste fijo, el extensor septal, los postes laterales o strut lateral, los injertos espaciadores, y estos los obtenemos principalmente del septum, después de la costilla y después de la aurícula. Lo puse en ese orden porque la aurícula realmente no nos va a dar como tal injertos de soporte, de injertos estructurales, más bien estos van a ser de contorno. Aunque pues se pueden hacer ahí varias técnicas para que los cartílagos de la aurícula puedan darnos soporte, ya sea como empalmar los cartílagos para que tomen mayor fuerza y rectificarlos, porque el cartílago de la aurícula, pues sabemos que tiene sus curvas y difícilmente nos va a dar un soporte en la nariz. Los injertos de contorno suelen ser encaminados a que nos den camuflaje y volumen en la nariz. El strut también, aparte de ser estructural, también nos puede servir como contorno, ya que le puede dar contorno a la crura media para que se vea un poco más estética o más simétrica. Los injertos también del rimalar son de contorno. Y todos los injertos son ley, como el PEC, por ejemplo. Son injertos de contorno, le van a dar prácticamente la forma bonita a la nariz.
Un injerto de shim, por ejemplo, bien colocado, más bien sería un injerto estructural. Los injertos en radix y el dorso nasal prácticamente pues también son de contorno, es para darle más estética a la nariz, aumentar las líneas dorsales, que se vean esas luces y sombras más marcadas y más estéticas. ¿De dónde los obtenemos? También igual septum, de la aurícula, y también de los bordes cefálicos. Es un cartílago que nos puede dar un buen contorno o camuflaje, ya que es blandito el injerto de los bordes cefálicos de las cruras laterales. Los injertos los podemos también catalogar en autólogos, cuando son derivados del mismo individuo, en homólogos, cuando los obtienes de una estructura y los pones en otra estructura que sea de del mismo tejido, por ejemplo, cartílago con cartílago, o si obtienes hueso, pues que lo pongas en hueso. Luego tenemos los aloinjertos, que estos son injertos transferidos de individuo a individuo de una misma especie. Por ejemplo, los injertos que luego a veces tenemos de banco o los de cadáver. Y luego están los implantes aloplásticos, que ya son materiales fabricados de manera sintética y que son biológicamente compatibles. El primer sitio donador, como ya sabemos todos, es el septum. Es el lugar preferido por muchas cosas, por su fácil obtención, por la poca morbilidad que esto genera. Es un injerto que está relativamente derechito, es fácil de esculpir, tiene buena flexibilidad, pero siempre que lo obtengamos es importante preservar una L-strut, dorso caudal, como ven en la imagen. Esta tiene que tener al menos unos 15 milímetros para que la nariz no pierda soporte, no pierda fuerza. No sé si se vea mi cursor para poder demostrar un poquito la imagen. No, no, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí se ve? Ah, ok. Sí, Bueno, sí se ve. aquí vemos cómo esto es todo lo que podemos obtener de injerto. Normalmente yo cuando opero nariz sí saco unos buenos pedazotes de injerto del septum. Y a mí me gusta mucho usar la parte más caudal, la que va insertada en el vomer, porque esta la uso para el poste, esta parte de aquí. En la parte central del septum, el cartílago es muy delgado, muy delgadito, sobre todo en nuestras narices mestizas. Ese cartílago no sirve mucho de soporte, y más bien lo uso más como para ponerlo de Sprader's graft, injertos espaciadores, o para camuflajes. Ya más arriba, entre más arriba nos vayamos, ya casi insertándonos a la lámina del etmoides, aquí ya se me engrosa un poquito más otra vez, y aquí me gusta mucho tomar los injertos para el shin o por ejemplo los pecs, porque ya es un cartílago más grueso, un cartílago que difícilmente se va a reabsorber. Y bueno, también comentar si el plan es hacer una gibectomía, si ya tienes como plan hacer una gibectomía, es primordial primero realizar la gibectomía y luego ya tomas tu injerto del septo. Esto para no dejar muy delgada la L-strut. Bueno, ya en la aurícula es un sitio donador muy frecuentemente utilizado en rinoplastia secundaria, porque pues cuando ya no tenemos injerto en la nariz, pues recurrimos a la oreja, solo que el problema es lo que ya comentaba, que es un cartílago pues curvo, no nos sirve mucho de soporte, pero es muy útil. Se puede obtener de manera retroauricular o haciendo una incisión en la parte anterior de la concha. Es preferible atrás para camuflajear bien la cicatriz. Y podemos obtener grandes volúmenes de injertos si tomamos las dos conchas, la concha Simba y la concha Cabo, de ambas aurículas. Y la costilla es una buena opción en rinoplastia secundaria cuando el injerto septal es insuficiente y lo que queremos es demasiada estructura en la nariz, que esta no, o sea, cuando requerimos tanta estructura que la aurícula no va a ser suficiente. Puede ser el injerto homólogo, o sea, obtenido de cadáver, y la ventaja es que
pues lo obtenemos de manera abundante, da buen soporte estructural, muy bajo riesgo de infección, pero las desventajas es que aumenta un poco la morbilidad en cirugía, aumenta el tiempo quirúrgico, aumenta el costo, mayor complejidad técnica, no tanto para obtener la costilla, sino para tallar el injerto, porque pues este se pandea, se dobla, se mueve, y esto ocasiona una deformidad postoperatoria. Entonces, es muy conveniente saber cómo se comporta el cartílago cuando uno hace un corte sobre el cartílago. Y eso lo podemos ver en el artículo de Gibson y Davids, que fueron de los primeros en describir cómo se comporta el cartílago. Tienen un artículo publicado en 1957, y fueron los primeros en describir cómo se comporta el cartílago al hacer cortes en él. La edad ideal para obtener la costilla sería entre los 30 y los 50. Ya después de los 50 podemos encontrar la costilla muy calcificada y no nos puede servir. Luego está también este injerto de la calota. Este casi no se usa, no es muy bueno, pero pues a veces sí se recurre ya cuando hay traumatismos nasales donde hay pérdida ósea. Se requiere mayor equipo especializado, como una fresa, un piezotomo ultrasónico. La desventaja es que pues mucho tiempo quirúrgico para obtenerlo, se reabsorbe. Hay muchos artículos que reportan que se reabsorbe hasta en un 100% en algunas ocasiones. Y cuando no se reabsorbe, a veces genera una apariencia poco natural en la nariz, poco estética. La verdad es que yo no lo uso. Y no conozco cirujanos que lo usen para la nariz. Luego están los implantes aloplásticos, los de Medport, los de Silastic. Estos se usan mucho en Asia, pero tienen demasiadas complicaciones, no es recomendable usarlos. Por todas las complicaciones se destruyen, dañan la piel, generan deformidades cicatrizales muy notorias. Esos no se recomiendan. Bueno, comentarles algunos principios filosóficos para abordar la punta nasal. Hay que tener en cuenta que la punta es el aspecto más exigente de la rinoplastia. Es la parte de la nariz con más variabilidad anatómica. O sea, tenemos puntas delgadas, puntas gruesas, cartílagos fuertes, cartílagos débiles, un montón de variabilidad anatómica. En ocasiones la piel de la punta, o generalmente, la piel de la punta es la más gruesa en toda la nariz. Esto sí afecta considerablemente el resultado. Valorar el grosor de la piel es un punto importante. Considerar la dinámica de la cicatrización a futuro en la punta, ya que cicatriza de forma diferente al dorso nasal. Tarda más. Tener un plan quirúrgico antes de llevar al paciente a quirófano. Siempre tener en mente, primero, no dañar. Entre más respetemos la anatomía, mejor. Como dice por ahí un dicho, menos es más. Entre menos hagas, pues a veces puede resultar mejor, en menos cicatrización, menos fibrosis. Respetar en la medida de lo posible los mecanismos de soporte mayores y menores. Y si se alteran estos mecanismos, hay que reconstruirlos nuevamente. No los pueden dejar así, todos guangos sin haberlos reconstruido. Que en la punta se les cae más. Recordar los mecanismos de soporte mayores y menores. En los mayores tenemos pues, el tamaño, la forma de los cartílagos de la punta, la unión fibrosa entre los pies de crura al borde caudal del septum. 3. La unión fibrosa de los cartílagos laterales inferiores con los superiores, el área del scroll. Y el septum se debe considerar también como un soporte mayor. No se considera todavía, pero sí deberíamos de considerarlo. Mecanismos de soporte menores, el ligamento de Pitangui o el ligamento interdomal. Septum membranoso, la piel y los tejidos subcutáneos, los complejos sesamoideos y la espina nasal anterior. Bueno, antes de abordar las técnicas, sabemos que es bien importante analizar al paciente antes con fotografías. Siempre hay que abordar a los pacientes con fotografías, hacerles su análisis facial. Para el manejo de la punta analizamos proyección, rotación y definición. Acuérdense de esas tres. Y desde la proyección
podemos usar varios métodos. Existe el Simons, el método de Wood, para valorar la proyección. También es importante comentar que casi todas las técnicas que proyectan, si no es que todas, menos la que vamos a hablar ahorita, todas las técnicas que proyectan también rotan en alguna medida. Esto por las fuerzas de retroproyección de la piel y de los tejidos. Hay que analizar la rotación. Sabemos que la rotación ideal en mujeres puede ir de 100 grados hasta 110. En hombres es de 90 grados a 100 en el ángulo nasolabial. ¿Y la definición? Ahora se está poniendo de moda mucho el concepto de los polígonos en el artículo de Kakir, donde se analiza la nariz de forma tridimensional, forma de polígonos, y ahorita vamos a ver algunos ángulos. Por ejemplo, aquí analizan mucho la importancia del eje de la crura lateral, el ángulo que tiene este eje con respecto al septum. La crura lateral tiene dos ejes, tiene uno vertical y uno horizontal. El vertical es en lo ancho, perdón, el vertical es en lo largo de la crura lateral, ¿sale? Y el horizontal es en lo ancho. Este ángulo de lo que viene siendo el eje horizontal debe ser más o menos entre 105 y 135 grados con respecto al septum. Pero si se compara con una línea perpendicular al septum, debe ser entre 15 y 45 grados. Es más fácil analizarlo así porque es más intuitivo durante la cirugía. Entonces, aquí, no sé si ven mi cursor. Bueno, el eje horizontal sería este y el eje vertical sería todo lo largo de la crura lateral. Entonces, el ángulo ideal sería con respecto al eje horizontal, con respecto al septum, ¿vale? Como vemos aquí en esta imagen. Entonces, en esta foto de aquí, vemos que este ángulo está muy abierto. Esto hace que las puntas no se vean muy definidas. Si logramos cerrar este ángulo como lo sugieren, entre 100 y 135, vamos a ganar más definición en la punta, porque mejora el aspecto tridimensional del lóbulo nasal. Y bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a empezar con primero el poste, el strut columelar. Es una de las primeras opciones en rinoplastia. Yo lo uso muchísimo, lo uso todo el tiempo. De hecho, en todas las cirugías pongo struts. Ayuda a incrementar la proyección hasta 2 milímetros, mejora las asimetrías que pueda tener la punta, mejora el contorno de la columela. Se dividen en dos tipos, los flotantes y los fijos. Los que más se usan son los flotantes, es el que yo uso normalmente, son los más utilizados. Se colocan en un bolsillo o un saco que se biseca entre los pies de crura, entre las cruras medias, y puede ir colocado a unos 3 milímetros de la espina nasal anterior. No lo podemos poner tan hasta abajo que choque con la espina o que se nos pase más allá de la espina, porque se nos puede lateralizar la punta, ya que va a estar en contacto con la espina nasal anterior. Estos injertos, bueno, se suturan entre las cruras medias con nylon o prolene. Yo siempre lo hago con nylon 5 ceros. El strut fijo, aquí ya ocupamos la costilla porque ya son struts más largos, con más consistencia, son fragmentos más largos y es cuando necesitamos demasiada proyección. Cuando tenemos ya narices colapsadas, retraídas por cirugías previas, podemos recurrir a este tipo de injertos. Estos van a estar fijos hasta la espina nasal. Se suele dejar un extremo dentado para que aquí encaje la espina nasal anterior. Y esto va suturado el periósteo con nylon 4 ceros o nylon 5 ceros. Pero es bien importante, sí, fijarlo siempre a la espina y dejar un extremo dentado para que ahí encaje. Bueno, aquí vemos una imagen de un artículo del doctor Toriumi, cómo lo coloca, lo hace a través de una rinoplastia abierta, llega hasta la espina nasal anterior con un osteotoma 4 milímetros,
ahora sí que partir la espina, la va a hacer más bífida para que ahí entre el injerto. Con una aguja o hasta con un perforador de latina podemos hacerle un hoyito a la espina nasal anterior y por ahí pasar la sutura. Si queremos lograr más proyección, podemos poner un injerto premaxilar, igual con la costilla, como se ve aquí en esta imagen. Se dice con un bolsillo, se puede hacer a través de una incisión gingivolabial, es un abordaje por adentro de la boca, a través de cortar el frenillo del labio, por ahí sacamos el bolsillo, colocamos el injerto, y esto nos ayuda muchísimo a aumentar la proyección de la nariz y del maxilar superior. Modificar el ángulo. Sí, modifica el ángulo muchísimo. Yo lo uso frecuentemente también. No con costilla, aquí sí puedo usar aurícula, la oreja. Y bueno, el siguiente es el injerto de extensión septal. Bueno, es un injerto que pues usa muchísimo injerto, nos deja sin injertos prácticamente, sobre todo nuestras narices mestizas, que no hay mucho. Este va unido al septum, está diseñado para jugar ahí con la rotación. Es el único injerto que puede proyectar la nariz sin rotarla. Aquí podemos jugar con las distancias entre la base y la parte anterior del injerto para poder proyectar una nariz cuando no queremos rotarla, o si sí queremos rotarla, también se puede maniobrar muy bien con este injerto. Es un injerto invisible a través de la piel, ya que va a ir entre el septum membranoso. Para que este injerto tenga éxito, primero el septum debe ser grueso, debe ser fuerte para que soporte el injerto, y aparte el injerto como tal también debe ser grueso, porque si no, si está aguado y el septum está aguado también, de nada nos va a servir, y es mejor ahí poner un poste, o sea, porque no nos va a servir de mucho. En el artículo de Bird fue uno de los primeros que describieron los injertos de extensión septal. De hecho, ahí está descrito el Ansa Banner, porque el Ansa Banner no es algo nuevo. Sé que se está poniendo de moda ahorita, pero no es un concepto nuevo, ya estaba descrito por Bird. Algunas limitaciones del injerto de extensión septal son que puede generar deformidad en la suprapunta. De hecho, me ha pasado también con el Ansa Banner. Puede deformar las fosas nasales, por ejemplo, cuando los colocas término terminal empalmados, y puede colapsar la válvula, ¿sí? Cuando se colocan empalmados. Y la otra desventaja es que se necesita mucho injerto. Yo no soy fan, la verdad, de usar el injerto de extensión septal. Creo que el Ansa Banner lo puede suplir bastante bien. Este es el artículo de Bird publicado en el 1997, donde se describen por primera vez los injertos de extensión septal, y describen varios tipos. Espaciadores extendidos, el tipo Batten, que es el Ansa Banner, que ahora el doctor Neves casi se lo está adjudicando que lo inventó él, pero no, ya estaba escrito, y el término terminal. En este artículo de Toriumi, él mismo comparó en sus cirugías el strut versus el de extensión septal, para ver cuál era mejor. Y bueno, lo único que vio de diferencia es que el extensor septal, lo que ya les comenté, nos sirve mucho para proyectar la nariz sin que se nos rote, si es que es lo que queremos. Cuando una nariz está corta, generalmente se ven narices demasiado hiperrotadas, y aquí funciona muy bien el injerto de extensión septal. O sea, proyectamos y aparte desrotamos. Es el único injerto que puede lograr eso. Que todos los demás, lo que es poste, shin, pex, strut fijo, strut flotante, todos proyectan, pero a la vez rotan un poquito. Repito nuevamente, esto es por la fuerza de retrodesplazamiento que tiene la piel al momento que uno la estira. Entonces eso fue lo que encontró el doctor Toriumi, que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la pérdida de proyección en el postoperatorio entre el strut y el extensor, y donde sí hay diferencia es en el control de la rotación. ¿Sí? Toriumi
Anteriormente ponía los injertos de extensión septal empalmados. Ya actualmente lo que hace es que los pone junto con los espaciadores extendidos para darle más estabilidad. Y a veces agarra una lámina de etmoides, la perfora con una aguja o con un perforador de platina y por aquí atraviesa suturas para darle más soporte al extensor septal. Y ahora sí, ya hablando de Lanza Banner, que es el injerto que se está poniendo de moda, recientemente publicado en el artículo de Neves en el 2020. ¿Y cuál es la justificación de usar el Lanza Banner? Bueno, como ya dijimos, el injerto de extensión septal pues, nos da buen soporte, nos da buena proyección, nos da un mejor control de la rotación, pero dicen muchos cirujanos que tiene un efecto secundario al crear pues, la punta congelada, que eso no es natural, ya que pues de forma natural ahí lo que tenemos es el septum membranoso y eso nos da que una nariz esté móvil, que dé ese aspecto natural. Y esto genera que la nariz el extensor septal genera una nariz congelada. Entonces, por eso, el Lanza Banner es preferible, ya que promete dar los mismos beneficios que un extensor septal, pero sin dejar la punta congelada o la columela congelada. Además de que nos permite ahorrar un poquito más cartílago. Entonces, esa es la justificación de mejor usar el Lanza Banner a un extensor septal. Entonces, el objetivo del Lanza Banner, bueno, esto es la técnica que usa el doctor Neves. Usa Lanza Banner, la sutura 7X y la sutura de Gruber o la sutura cefálica domal oblicua. Ahorita vamos a hablar de ella. El Lanza Banner va a hacer la función de extensor septal sin dejar la nariz congelada. Entonces, ese es el objetivo principal. La sutura 7X es una sutura que voy a enseñar más al ratito. Es una sutura que le va a proporcionar fuerza a la crura lateral. Le va a proporcionar fuerza y aparte una forma más recta. O sea, le va a quitar esa forma curva que da el aspecto de nariz bulbosa. Y el punto cefálico domal oblicuo o el punto de Gruber, este punto yo lo hago casi en todas mis rinoplastías. De hecho, no sí lo hago en todas, porque sí da un efecto muy bonito en la crura lateral. Porque cambia toda la configuración, el sentido del eje, haciéndolo más plano, cambiando la angulación con respecto al eje del septum. Y esto modifica el concepto del anillo vestibular, que es este que tenemos en esta imagen. Al hacer estas tres cosas, modificamos el concepto del anillo vestibular. Lo hacemos con una apariencia más aplanada. La sutura 7X es una sutura de colchonero que se va a dar a todo lo largo de la crura lateral. De ida va haciendo como si fuera un 7 y de regreso pues ya va formando la X, ¿no? Se prefiere la sutura 7X a los de colchonero porque la sutura de colchonero ocasionaba deformidades como estas que tenemos aquí arriba, o sea, lo curveaba de forma que pues no quedaba totalmente recto. Entonces se optó por una sutura 7X, así le llamó el doctor Neves, y ahorita vamos a ver cómo se coloca. Honestamente yo lo he intentado y se me ha hecho muy difícil, la verdad terminé abandonándolo, no me gusta mucho usarla. Bueno, el Lanza Banner. ¿Cómo funciona el Lanza Banner? El mecanismo es como un mecanismo de palanca y torque. Aquí vemos cómo está el septum y cómo vamos a colocar el injerto de Lanza Banner. Prácticamente es un poste, pero en vez de que quede flotante, lo vamos a fijar al ángulo nasal anterior. De hecho, por eso se llama Lanza Banner. Porque es el ángulo nasal anterior, es un injerto del ángulo nasal anterior. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, se dice que el mecanismo es porque en una fuerza que es completamente perpendicular a la distancia del injerto, va a hacer que esta fuerza sea cero. Entonces va a generar que este injerto no se movilice tan fácil. Si nosotros en una palanca generamos una fuerza
que en vez de que sea paralela, sea perpendicular, entonces sí vamos a generar una rotación. Entonces, este injerto, la clave es colocarlo en una angulación entre 130 y 40 grados con respecto al septum, al dorso septal, para que no se nos vaya a derrotar o a hiperrotar. Y le va a dar una mayor fuerza a la punta. Y aquí vemos en el artículo de Neves cómo coloca la sutura en toda la crura lateral. De ida va formando un 7 y luego ya de regreso ya va formando la X y lo anuda por acá abajo. Esto le da un aspecto más plano a la crura lateral y le da más fuerza. Yo honestamente no vi diferencia cuando los hice. Yo sí me quedo con el punto de Gruber. El punto de Gruber es un punto en el domo, en su parte más medial y oblicua, que va a hacer que cambie la configuración totalmente el eje de la crura lateral. Ese sí me ha funcionado muy bien y sí genera que aparte de todo se fortalezca el trípode nasal, el trípode del óvulo. Y aquí en esta imagen ya vemos cómo va a colocar el Ansa Banner. Aquí está el injerto. Y ahorita voy a poner un video más adelante. Y aquí ya está terminada el trípode, ¿no? Con su sutura 7X, el Ansa Banner, la sutura de Gruber, y después una sutura que va a fijar los domos con el Ansa Banner. Finalmente se puede poner un strut flotante, pero no manera de estructura, sino de contorno nada más. Voy a poner el video para que vean cómo sí queda la columela móvil, no queda congelada. Aquí vemos el injerto de Ansa Banner fijo al septum. Esto le va a dar muchísima fuerza, pero a su vez va a generar que la columela pues tenga su movilidad natural. ¿Cómo se fija el extensor septal? Perdón, el Ansa Banner. Bueno, aquí vemos en el video. Igual se hace con un nylon. Y ahí ya está, aquí ya está fijo el Ansa Banner al septum. Ya lo que está haciendo el doctor es fijar los domos al Ansa Banner. Pero siempre pasando la sutura en la parte cefálica del domo. Para no perder la forma poligonal de la nariz. Aquí está. La verdad, lo más difícil de este injerto es calcular el ángulo al cual lo vas a fijar al septum. Eso a mí me ha costado mucho trabajo. La verdad, sí lleva una curva de aprendizaje. Me ha tocado que, la verdad, llevo pocos casos. He operado unos 10 casos con Ansa Banner. Y la verdad, la mitad de estos 10 casos los tuve que desarmar otra vez y mejor hacer mi técnica tradicional. Pero ahorita vamos a ver unos casos que sí me han quedado, creo yo, me han quedado un poquito bien. Y sí es muy útil esta técnica en el aspecto de que la verdad la punta sí se queda fija, casi no pierde proyección, no pierde rotación, le da muy buen soporte, pero sí es difícil hacerla. Yo la verdad la empecé a hacer con técnica cerrada, porque me gusta mucho hacer rinoplastia cerrada, pero creo que es mejor empezar con técnica abierta para que quede bien. Sí, para mí lo más difícil es calcular la angulación en la cual vas a poner el Ansa Banner. De proyección, más o menos te sugieren unos 5 milímetros, o sea, medio centímetro, que se va a proyectar más allá del ángulo septal anterior. Y bueno, vamos a ver este caso, que es una paciente mía, joven, de 29 años. No sé si por ahí alguien quiera decirme qué le haría, si alguien quisiera participar. Voy a pasar rápido las fotos. Vemos una laterorrinea. Una joroba discreta, leve, un ángulo nasolabial más o menos estaba en 100 grados.
El músculo depresor muy hiperactivo, con la sonrisa bajaba mucho la punta. Y bueno, y la laterorrinea, ¿no? No sé si alguien quisiera decir cómo abordaría a esta paciente, si le haría un Ansabander, una extensión septal o simplemente un poste. A ver, Daniel, si está por ahí, Daniel. Sí, aquí ando. ¿Me escuchan? A ver, maestro, tú eres mi gallo. Bueno, evidentemente una laterorrina tiene la relación a la columela con una columela colgante. Sí, Ligeramente podría ser también un poco de ala retraída. Em, la, en la escala de Daniels creo que está en niveles adecuados. ¿Lo mediste? solo medí, te voy a ser honesto, solo medí la rotación, la proyección Ah, perfecto. y Bueno, lo que teníamos ajá, igual, pues no tiene pseudogiva, tiene un radix adecuado, exacto. parte mejor de las pestañas. Ujú, Em, yo así, deformidad de dorso, así a ojo, sin tocarla, sin revisarla, veo que es más cartilaginoso el problema. Tiene una ligera jiba cartilaginosa que eso le da la apariencia de una, pues, suprapunta, por así decirlo, un ligero polivic y la sí, falta de definición en la punta. Yo exacto. personalmente este caso, este, corrigiendo pirámide nasal y revisando septum y todo, a mí este caso me gustaría abordarlo con un toning group para corregir la relación a la columela con unos nuevos domos y obviamente la gibectomía cartilaginosa. ¿Y Y el manejo de pirámide. ¿No? cómo corregirías esta desviación? Em, ¿Qué harías primero? ¿Harías primero el dorso o harías primero la punta? Primero dorso y luego punta. Sí, Yo correcto. normalmente lo primero que hago es disección completa. O sea, disección de septum, disección de dorso y todo. Y luego hago manejo, en este caso pues sería de jiba y luego sería de pirámide ósea. Siempre dejo pirámide ósea porque tengo la obsesión de hacer compresión después de las osteotomías para que nunca se hagan equimosis postoperatoria. Y yo creo que este, este caso específico se puede manejar haciendo una osteotomía doble en el largo, en el lado más largo, o en este caso siendo una paciente que no tiene una jiba, se puede usar la técnica del libro abierto. Es correcto. Pues precisamente sí le hice una técnica de libro abierto, pero antes de hacer la técnica de libro abierto le hice un let down unilateral con con una gubia de Lempert. Saqué una cuña del lado que estaba más largo y ya después hice la técnica del libro abierto. Sí, primero abordé el dorso y primero abordé la pirámide como tal. Sí le quité una jiba cartilaginosa y ósea. Okay. Obviamente dividí los cartílagos laterales superiores, los separé del septum para que se alineara totalmente, desarmé totalmente la nariz. O sea, separé todo el septum de los cartílagos laterales superiores. Y ya una vez que alineé el septum, como estaba estudiando lo de Lanza Banner, decidí practicarla con ella. Este, lo hice con técnica cerrada. Y aquí está la colocación de Lanza Banner. Saqué un buen pedazote, un buen poste y, y lo hice con técnica cerrada. La verdad es bien difícil hacerlo con técnica cerrada, pero sí se puede. Sí batalla uno mucho. Este es el posoperatorio. Perdón, sí, ya al final de la cirugía. Así quedó.
y se conservó muchísima esa proyección. O sea, muchas veces he notado que como salen del quirófano, obviamente no van a quedar así a los 3 meses, mucho menos a los 6 meses ni al año. Se baja mucho la punta, se desproyecta, se desrota. Y esto es a 6 meses. Pueden criticarme, ya sé que me faltaron las alotomías. ¿Pusiste injerto en punta? ¿Pec? No, solamente puse el lanzabanner y suturé los domos y le hice punto de Gruber. ¿Lanzaban? Ok. No le puse ningún peg, ningún shin, ningún injerto onlay. Doc, ¿hizo recolocación de las crudas laterales? Con el punto de Gruber nada más. O sea, Lo que pasa es que técnicamente tú al el hacer punto de Gruber lo, no lo es que una tiene el ala colocación, es retraída, una triangulación. lo que ves tú como ala retraída, se puede mejorar mucho con el concepto del que les comentaba, del vestíbulo. Al tú hacer estas técnicas, vas a aplanar más la circunferencia del vestíbulo Sí. y se mejora la relación ala-columela. ¿Puedo comentar algo? Sí, Para los residentes, el concepto del ángulo de la cruda lateral es importante porque si obtienes la angulación que mencionaba Germán en los artículos, el borde caudal de tu cruda lateral va a ser tu punto luminoso. Y nosotros que hacemos narices trabajamos mucho con zonas de sombra y de luz. Entonces tú al modificar ese ángulo vas a hacer que se proyecte, que el borde caudal de la cruda lateral sobresalga más, o sea, esté en contacto mayor con la piel por la angulación y se haga una línea luminosa continua desde la punta hacia el ala nasal. Pero eso que mencionas con el punto de Gruber o con la desinserción y recolocación de las crudas. O sea, o con injertos, perdón, tipo strut lateral. El punto de Gruber lo que te va a cambiar es la angulación de tu cruda lateral. exacto. ¿Sale? Entonces, Ya no necesitas recolocar la cruda lateral con eso, sí. la verdad. Técnicamente, o sea, imagínatelo en 3D. O sea, si tú no haces ese punto, ¿qué pasa? Que tu cruda lateral está en contacto completo con tu piel por la angulación. ¿Sale? Y tú al hacer el punto de Gruber estás aproximando tus bordes cefálicos de tus crudas laterales. Entonces estás evirtiendo tu borde caudal y en esa foto que puso Germán se ve perfecto. Se hace la línea luminosa del borde caudal de la cruda lateral. Sí, yo sí les sugiero mucho que hagan el punto de Gruber, eso va a mejorar muchísimo la estética, pero sobre todo en pieles intermedias y delgadas. Si se enfrentan con un paciente de piel gruesa, nada de esto va a servir. Lateral En strut un graft. paciente, no, si ahí tienes que poner injertotes o irte a la costilla directamente. O poner unos shins demasiado gruesos y fuertes y evitar de estar jugando con los puntos, porque eso ni siquiera se va a notar en una piel gruesa. Pero en pieles delgadas como esta o pieles intermedias, es muy efectivo usar esta técnica del punto de Gruber. El siguiente caso también lo hice con un ANSA banner. La verdad es que se sigue viendo así a los 6 meses, o sea, no se desproyecta ni se derrota casi nada, casi nada. Y decirles que pues yo todavía estoy en curva de aprendizaje con esta técnica. Sí, me ha costado trabajo dominarla. Hasta ahora puedo decir que ha sido la más difícil que me ha costado dominarla, pero creo que queda bien. Digo, creo que se puede hacer estos casos se pueden hacer con varias técnicas. No, tampoco decir que una técnica es la única que te va a resolver el problema. Hay muchas formas de resolver los problemas de la punta. Pero sí comprobé que esta técnica te da mucha fuerza en la estabilización de la punta nasal.
Ahí está. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario o crítica constructiva. Maestro. Comentario. Este, puedes doblar una aguja de insulina y hacer una fijación temporal de lanza banner para que montando la piel de nuevo revises la angulación y te cueste menos trabajo. Dobla a 90 grados en una Sí, cerrada. de hecho lo hago así. Me refiero a que lo difícil es que ya cuando suturaste el injerto de Ansa Banner, pones la piel otra vez, ves cómo te quedó y no te gustó, tienes que desarmarlo todo y volverlo a poner en otra posición. Es ahí donde no me gusta esta técnica porque sí tienes que estar como que calculándole poco a poco. Ya, yo pienso que con el tiempo ya uno va a ser más fácil, más intuitivo. Pero sí, en la mitad de las veces que lo he intentado, he tenido que desarmar la punta y mejor le pongo un poste y PEX y ya. Pero sí me ha pasado de que tengo que volver a quitar el punto, porque ya poniendo la piel, ya poniendo así todo ya en orden para ver cómo se ve, no me gusta y tengo que cambiarlo en la angulación. Okay. Y es desarmar todo ese, porque tienes que desarmar los puntos de groove, desarmar la fijación con el septum. Bueno, sí. Dile que me sube un poquito, estoy en una clase. Sí, gracias. Ese es el donde yo me he encontrado la dificultad con esta técnica. Sí, o sea, fijarlo al septum no tiene mucha ciencia. O sea, pones una aguja y lo vas suturando mientras la aguja te lo sostiene, ¿no? Pero el hecho es que ya pones la piel y puede pasar que no te gustó cómo se ve y tienes que volverla a hacer. Doc, ¿y este injerto para pieles gruesas lo ha utilizado también? Sí, sí, también funciona muy bien. Ok. Funciona muy bien para pieles gruesas. Como consejo, no soy muy fan de usar estos injertos. Los uso cuando necesito proyectar una nariz y sin rotarla, ¿sí? O sea, que tenga que yo proyectar una nariz y que no se me vaya a rotar, porque entonces ahí sí puedes generar que se vea de puerquito, ¿no? Como dicen. Porque todo lo que es poste, shin, pecs, todo eso te proyecta la nariz, pero sí te rota también. Y la rotación se genera por las fuerzas de retrodesplazamiento de la piel. O sea, tú empujas la piel y esta piel va a tener una fuerza hacia atrás y eso hace que la punta se vaya para arriba cuando proyectas una punta. Además de que mueves el trípode, la parte Ajá. Y sin central del embargo, trípode. lo que es el lanza banner y el extensor septal son técnicas que proyectan y que tú puedes controlar eso, que no se te rote, si lo que quieres es no rotarla. Pues entonces, sí es una técnica que deben de intentar dominarla para que se incluya en su armamentario para abordar los problemas de nariz. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias.